Es un gusto nuevamente poder saludar a todos ustedes, hermanos y amigos, con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Hoy quiero compartirles un tema extraído de la palabra de Dios que lleva por título Prudencia en los hijos de Dios. Primeramente, analizaremos cuál es el significado de la palabra prudencia. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cautela de forma justa y adecuada, con cuidado, con moderación, con reflexión, con sensatez y con precaución para evitar peligros o daños, males e inconvenientes, y respetar los sentimientos y la libertad de los demás. Teniendo prudencia, se requiere sentido, juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento y ser precavidos. De lo contrario, si no tenemos una buena conducta o no actuamos con prudencia, nos llevará a poner en riesgo a otros y a nosotros mismos. Cuando se es un hijo de Dios, no solo se trata de adquirir conocimientos, sino llevar una vida plena con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y adquirir un crecimiento espiritual hasta convertirnos en personas íntegras, capaces de enfrentar desafíos en la vida con nuestro prójimo a través del amor y la confianza. La palabra de Dios es la guía y nuestra luz de esa sabiduría divina, descubriendo las razones que nos llevan a la verdad y que nos guían a una vida espiritual. Como hijos de Dios, debemos analizar y comprender por medio de su palabra nuestro comportamiento, ya que al ser prudentes nos lleva a no actuar bajo nuestras emociones, sino bajo la sabiduría de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 18, nos dice: los simples heredarán necedad, mas los cuerdos se coronarán de sabiduría. Un hijo de Dios debe ser prudente en sus palabras. Tenemos como ejemplo a David, pues lo llamaron para que tocase. Las Escrituras dicen que sabía tocar el arpa, pero además era prudente en sus palabras. Así lo menciona el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, que nos dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos aprender a ser prudentes en lo que decimos, ya que algunas veces decimos cosas que son ofensivas a otras personas, y quizás no son las palabras, pero sí la manera de cómo nos expresamos.
Dios nos dio oídos y una boca para saber lo que vamos a escuchar y a decir. Pero a veces sucede lo contrario. No escuchamos, pero sí hablamos de más. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 19, nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Asimismo, como sus hijos, debemos ser prudentes a las ofensas, como lo menciona Proverbios capítulo 12, versículo 16, que nos dice: el necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. En la Nueva Versión Internacional nos dice esto mismo para poder comprenderlo un poco más. Cuando dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Debemos pasar por alto las ofensas, ya que el hombre prudente entiende que Dios nos llama a ser pacificadores. Otra forma nos dice que como hijos de Dios debemos ser prudentes al escuchar a nuestros padres, como lo menciona el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 5, que nos dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. ¿Cuántas veces menospreciamos el consejo de nuestros padres? Pero sí podemos escuchar el consejo de otras personas, o de nuestras amistades, o de nuestros compañeros, en lugar de escuchar el consejo de nuestros padres a través de la palabra de Dios. Pero cuando ya no los tenemos con nosotros en vida, es cuando reconocemos el valor de sus palabras y consejos, ya que el ser humano no valora lo que tiene. Es necesario que aprendamos a valorar lo más preciado que Dios nos ha dado en nuestra vida, que son nuestros padres. Por otra parte, como hijos de Dios, debemos poner nuestros planes en Dios y ser prudentes, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, cuando lo habla el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y sigue diciendo: que edificó su casa sobre la peña, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Fue un hombre prudente, que lo hizo para no tener problemas que lo afectaran. Y sigue diciendo: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó,
y fue grande su ruina. Por lo tanto, no fue un hombre prudente, no escuchó las palabras del Señor y tuvo problemas. Comprendamos que Dios es nuestro Padre y que tiene planes para nosotros y que nos ha enseñado a través de nuestro Señor Jesucristo a glorificar su nombre. Por eso, siempre nuestros planes deben ser por su voluntad. Es necesario que aprendamos a ser prudentes, esperando a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 1 y 2, que nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra a las 10 vírgenes como a 5 prudentes y 5 insensatas, sabiendo que una persona que es insensata es inmadura, que actúa sin medir las consecuencias. Hay quien dice: cuando cambie mi manera de ser y me comporte mejor, voy a buscar a Dios. Me pregunto, ¿hasta entonces lo van a buscar? Dios nos habla a través de su palabra, a que busquemos y aprendamos como hijos de Dios a ser prudentes para tener menos problemas. Hermanos y amigos, fue un gusto y un placer de transmitirles la palabra de Dios. Paz a vosotros.